ustedes? Muy pero muy buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto encontrarnos en una nueva jornada. Sean todas, todos bienvenidos a este que es el penúltimo día de la Semana de la Construcción 2021. Qué increíble cómo ha pasado de rápido esta semana, cómo ha pasado el tiempo, pero sentimos nosotros que hemos tenido grandes jornadas de diálogo, donde hemos puesto en el centro de la conversación el diálogo sobre materias tan relevantes, ¿no?, como las abordadas en cada uno de estos días de la semana. La jornada de hoy hace alusión al encuentro anual de la construcción que hoy se denomina Diálogos de Colaboración Radical. Lo voy a reiterar, Diálogos de Colaboración Radical, algo que sin ninguna duda es tan necesario hoy en nuestra sociedad, haciendo referencia, por supuesto, a la importancia de concientizar los riesgos y oportunidades, ¿no?, en un proceso de transformación como la que estamos viviendo en nuestro país. De esta forma, hoy día vamos a abordar la importancia de comprometerse como gremio para aportar activamente a la construcción de estas nuevas respuestas, estas nuevas rutas, estos nuevos caminos que estamos buscando, con todos los actores sociales, partiendo así con la transformación de la propia industria de la construcción. Antes de comenzar, sí, unos segundos solamente para agradecer enormemente la participación de todos y cada uno de ustedes y la buena recepción además que hemos tenido de la semana. Sus comentarios, los grupos de chat, bueno, de todos ustedes que han estado participando con nosotros. Especialmente agradecemos a nuestros socios que nos ven, sabemos, desde distintas partes de nuestro país e incluso desde el extranjero. Le agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte entonces de este hito trascendental de nuestro gremio y esperamos que todo lo expuesto sea provechoso para cada una de las organizaciones, para la comunidad en general y también para la discusión que cada uno de ustedes tiene en su propio círculo. Por supuesto, queremos agradecer también a nuestros increíbles auspiciadores que han hecho posible este evento y me va a tomar el tiempo de mencionarlos a cada uno de ellos, porque este año colaboran con nosotros y de manera muy especial Compromiso Pro. Muchas gracias Compromiso Pro por estar con nosotros. Agradecemos también la presencia de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Agradecemos también la presencia del Banco Internacional. Confuturo nos ha acompañado también en esta oportunidad y le agradecemos su presencia. Así como también agradecemos a Moller y Pérez Cotapos. Agradecemos la presencia de ICAFAL y agradecemos también la presencia de ICI. Para todos ellos, miles de gracias. También han querido colaborar con nosotros Caja Los Andes, a quien le damos la bienvenida también a esta jornada, Sodimac, Venta Empresas, muchísimas gracias, y finalmente Edifica. Para todos ellos, entonces, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Aquí hay un equipo acotado, ¿no?, porque tenemos un aforo acotado producto de los protocolos de COVID. Pero entre todos nosotros que estamos acá, vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestros auspiciadores, quienes han colaborado con nosotros en esta Semana de la Construcción. Bien, para dar inicio a la jornada de hoy, quiero dejar con ustedes a Carlos Zeppelin, quien es el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy, Carlos? Bienvenido, por favor, el vicepresidente, como ya decía, de la Cámara Chilena de la Construcción. Bienvenido. En tu semana de cumpleaños, además, como me contaban ayer. Ya, a esta edad ya no se recuerda tan seguido. No, uno siempre retrocede en esto. Bienvenido, por favor. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos los que están hoy día escuchándonos y conectados. Y vamos a comenzar con una reflexión importante y un evento que es muy relevante para nosotros como socios de esta Cámara. Y contándoles que como gremio tenemos por costumbre abrir siempre nuestras actividades más importantes con una reflexión de seguridad, que consiste en hacer una pausa y tomarse unos minutos para pensar y conversar sobre el tema. En general es muy sencillo, normalmente basta con contar una experiencia personal relacionada con la seguridad, dar a conocer una buena práctica, revisar estadísticas o, como en este caso, ver un video que nos deje un mensaje o incluso una determinada emoción. Y lo hacemos porque los minutos que dedicamos a reflexionar sobre seguridad pueden salvar vidas, porque nos hacen fijar la vista y nuestros pensamientos en algo tan simple y a la vez trascendente y respecto de lo cual muchas veces no tenemos conciencia, como es cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás. Porque sabemos que cuidándonos estamos también cuidando a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Es un primer paso, el más elemental en un camino que no tiene nada de fácil, que nos ha dado muchas alegrías, así como también profundas tristezas, pero que sin duda vale la pena recorrer por nosotros mismos
y porque siempre habrá alguien esperándonos en casa. Vamos a ver para esto el video de reflexión. Mi hijo, al pensar tan solo imaginarse que a él le pueda pasar algo, me costaría mucho sacarlo de esa depresión. Que te ponga el casco, te amo mucho, el hombre más importante en mi vida. Por eso yo me cuido, no puedo hablar. Vacúnate. Yo lo cuido con mi familia. Es una preocupación para mí que tú no te vacunes. Siempre usar tu mascarilla, llevar tu alcohol. Me gusta la idea de que te hayas vacunado, encuentro que fue súper bueno. Que a ti te pase algo para nosotros sería terrible. Ahora otra cosa muy importante, que se tiene que poner la vacuna. ¿Vacunado? Si aplicas el protocolo sanitario no solo en tu obra y lo haces parte de tu vida diaria, estarás protegiendo a los que más quieres. Porque todos tenemos a alguien en casa, yo me vacuno. Bueno, muchas gracias. El llamado es, y hemos iniciado una campaña importante con el apoyo también del Ministerio de Salud y del Gobierno para poder vacunar a nuestros trabajadores. Hay que, por favor, ser insistentes en esto. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos y tenemos que lograr vacunar y poder inmunizar a nuestros trabajadores ante esta pandemia. Por lo menos algún elemento de protección nos sirve. Bueno, como les dije, y lo señaló también Soledad, ya estamos en la cuarta jornada de la Semana de la Construcción 2021, con la que hemos buscado promover el diálogo y la colaboración como elementos centrales de un país que quiere satisfacer las necesidades de sus habitantes y proyectarse con fuerza con el futuro. El lunes, por ejemplo, conversamos sobre la calidad de vida en los barrios de nuestras ciudades, los problemas que enfrentan quienes viven en sus sectores más carenciados y cómo resolverlos con sentido de urgencia, para avanzar hacia ciudades más equitativas. El martes ampliamos la mirada para conversar con dos personas con un vasto conocimiento de la realidad internacional, como es el economista y autor del libro El Pasillo Estrecho, Daron Acemoglu, y el director ejecutivo del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio. El primero nos hizo ver la importancia del equilibrio entre el Estado y la sociedad civil para el desarrollo en libertad de los países, y el segundo nos hizo valorar y comprender los alcances del diálogo como herramienta fundamental para abordar los conflictos. Ayer, en tanto, nos miramos hacia adentro, hacia nuestra industria y hacia nuestras empresas, reconociendo que si bien nos queda mucho camino por recorrer en materia de desarrollo empresarial sostenible, ya estamos en un proceso de transformación que no tendrá marcha atrás. Hoy tenemos un desafío mayor, que consiste en conversar sobre los cambios que estamos experimentando como sociedad. El país que así está emergiendo y las condiciones de base que deberíamos crear o preservar para que en 5, 10 o 30 años más podamos decir que efectivamente fuimos capaces de construir un Chile mejor. Ese es el espíritu que nos anima y por lo cual agradezco desde ya a quienes nos acompañarán en las actividades de hoy, que sin duda serán muy provechosas para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por esa presentación, por el video de seguridad, por recordarnos la importancia de la seguridad y por resumirnos también lo que ha sido esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos entonces al vicepresidente por sus palabras. Como bien sabrán, los años anteriores acostumbrábamos a hacer este tradicional desayuno de la construcción, ¿no? Por razones obvias, hoy tuvimos que cancelar ese desayuno que era presencial, que invitaba también a la conversación, pero ideamos algo distinto, este nuevo formato que sin duda mantiene el espíritu vigente. Como todos ustedes saben, es parte de la tradición también iniciar este penúltimo día con el discurso del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, a quien le damos un fuerte aplauso también en esta oportunidad. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado hablando aquí de tradiciones, ¿no? De que antes todo esto era presencial, ahora es virtual y queremos escuchar también tu presentación. Muy buenos días. Bienvenido, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias a todos los que nos están viendo hoy día, socios de la Cámara. Gracias también a los invitados hoy día, el ministro Moreno. También a los panelistas que nos van hoy día a acompañar, Rodrigo Vergara,
Rodrigo Valdés, son parientes. Pero antes de iniciar esta presentación, quiero referirme por un minuto a la presentación de Carlos en cuanto a la reflexión de seguridad. Mi experiencia de vida en cuanto a seguridad laboral, yo soy un sobreviviente de un accidente, de un cuasi accidente en una obra de minería. Y quien me salvó la vida, todavía acuerdo el nombre del capataz, Ivi Laiti, es gracias a él que yo estoy hoy día hablando ante ustedes acá. Y ese es el valor de compartir las experiencias, y ese es el valor del yo me cuido, tú me cuidas. Así que quiero completar y complementar la exposición de Carlos con esa experiencia de vida que a mí me tocó vivir y que me acompaña con un hondo sentimiento de gratitud hasta el día de hoy. Hoy estamos en el cuarto día del encuentro anual de la construcción, un espacio del que tradicionalmente el mundo privado y el sector público nos encontramos para intercambiar puntos de vista sobre nuestra industria y el país. Sin embargo, hoy, y a causa de la pandemia, como decía Soledad, estamos haciendo esta actividad en forma casi totalmente virtual, aunque ello nos ha permitido llevar la Semana de la Construcción a más personas y así amplificar el mensaje que hemos querido transmitir en esta oportunidad y que consiste en destacar la importancia del diálogo y la colaboración para el desarrollo de las sociedades y los países. De ahí que me permito iniciar estas palabras reconociendo a quienes han llevado a cabo un trabajo colaborativo ejemplar para hacer frente a la emergencia sanitaria. Reciban de nosotros, los constructores de Chile, nuestro más profundo agradecimiento. En parte ha sido por su gran labor que hace unos días nuestro país vivió una particular jornada de elecciones en que se eligieron a los primeros gobernadores regionales, además de alcaldes y concejales, para profundizar la gestión local de los territorios. Con todo, estas elecciones serán recordadas como un momento histórico por haber sido electos los integrantes de la Convención Constitucional que propondrá al país una nueva Carta Fundamental. Y también porque ha sido una prueba más de que la vía institucional fundada en el respeto mutuo, en el diálogo, es la única que realmente permite encauzar y dar respuesta a las demandas y expectativas de las personas y fortalecer las bases para el desarrollo sostenible de nuestro país. No es con la fuerza que se construye una mejor sociedad, pese a que, por desgracia, al parecer estamos viviendo una época en que no todos piensan igual. La prueba más evidente es lo que ocurre en la macrozona sur del país, donde no rige el Estado de Derecho y, en cambio, se convive casi a diario con todo tipo de actos de violencia. El sargento de carabineros Francisco Benavides, casado, padre de 3 hijos, es la víctima más reciente de esta insostenible realidad. Asimismo, la violencia urbana o las llamadas funas y clausuras son otras expresiones no tanto de una sociedad dividida como un grupo radicalizado que no creen en la tolerancia ni en la paz social. Y si lo que buscamos es vivir en un mejor país, este no es el camino.
el camino que todos contribuyamos con cada uno de nuestros actos a fortalecer la democracia y el respeto por las normas que regulan nuestra convivencia. En tal sentido, el desempeño de los poderes del Estado cobra especial importancia, razón por la cual llaman la atención algunas actuaciones recientes del Congreso. Por ejemplo, y más allá de la nobleza de los fines que se persigan, impulsar proyectos que conlleven gasto público es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo y debe ser respetada mientras esté vigente, tal como deberán ser respetadas las nuevas reglas que surjan del proceso constituyente. Asimismo, es claro que se puede aspirar a una mayor calidad del debate legislativo, de modo que no se traduzca en iniciativas de escaso impacto o abiertamente dañinas. Pues bien, es en ese contexto que con sus luces y con sus sombras, que creemos fundamental que todos velemos por el adecuado desarrollo del proceso constitucional y que participemos activamente en las instancias que se definan para ello. Por otra parte, reafirmamos nuestro compromiso con seguir trabajando junto al sector público para reactivar nuestra economía y recuperar los empleos perdidos. No olvidemos que en el pic de la primera ola del COVID-19 llegamos a tener más de 1.000 proyectos de construcción paralizados, lo que provocó que perdiéramos 450.000 empleos directos e indirectos. Fue entonces que la colaboración público-privada volvió a mostrar sus virtudes, porque gracias al trabajo conjunto entre nuestro gremio y los Ministerios de Economía y Trabajo, Salud e Interior, activamos un protocolo sanitario que logró dos objetivos fundamentales: cuidar la salud de los trabajadores y las comunidades y permitir la continuidad operacional de nuestra industria. No es fácil con esto, ¿eh? Hoy la construcción está en marcha. Se retomaron las obras, se está recuperando los empleos perdidos y es protagonista del plan Paso a Paso Chile se recupera, que compromete una inversión pública de 34.000 millones de dólares al año 2022. Al respecto, destaco la labor realizada por los ministerios sobre los que recae el peso de materializar esta iniciativa, como son especialmente las carteras de obras públicas y de vivienda y urbanismo. Hace unos días sostuvimos un encuentro con sus respectivos ministros, en el que hicieron un balance del plan de reactivación, y los datos muestran que se han licitado montos de inversión históricos en infraestructura pública y para la ejecución de proyectos habitacionales. Por nuestra parte, planteamos situaciones que nos preocupan, como el aumento del costo de los proyectos por el alza del precio de los materiales de construcción y la importancia que el plan tenga continuidad durante el próximo gobierno. De la misma manera, sería un aporte aprovechar esta cartera de proyectos para incorporar innovaciones que eleven la calidad y sostenibilidad de las obras públicas, así como institucionalizar los aprendizajes que en términos de coordinación entre organismos públicos ha demandado este plan. Y por cierto, es clave cuidar las relaciones entre todos los que integramos la cadena de valor de la construcción. Nuestra aspiración es que mandantes,
contratistas, concesionarios, proveedores, se encuentren en el diálogo y no en el conflicto. Que se fortalezca la confianza y que se entablen relaciones colaborativas para lograr proyectos más productivos y mayores beneficios sociales. Es la colaboración público-privada la que está impulsando la reactivación y la generación de empleo. Y es ella la que mejor puede responder a necesidades de nuestra sociedad que se han vuelto cada vez más evidentes. Me refiero, por ejemplo, a la crisis de acceso a la vivienda, cuyas manifestaciones más dramáticas son las 81.000 familias que hoy viven en los casi 1.000 campamentos existentes en el país, según un catastro realizado por Techo Chile, así como también las familias que no tienen más alternativa que vivir hacinadas o allegadas, a las que se suma un sector de clase media para el cual acceder a una vivienda es cada día más improbable. Tanto es así que 9 de cada 10 familias solo pueden cumplir este anhelo con el apoyo del Estado, el que se materializa principalmente a través de 3 instrumentos: subsidios habitacionales, exención del pago de IVA por la compraventa de una vivienda y el crédito especial a la construcción. Cada año, casi 70.000 familias, principalmente de grupos vulnerables y emergentes, se benefician con estos 3 mecanismos. Otras 50.000, mayoritariamente de clase media, tienen como único apoyo el crédito especial. De ahí que su eventual eliminación tendría un fuerte impacto en la política habitacional y en los cerca de 120.000 hogares a los que favorece año a año. Y a esto habría que agregar que su eliminación probablemente no genere un aumento de los ingresos fiscales, ya que el Estado tendría que crear mecanismos de compensación para estas mismas familias. Creemos que si el sector público, el mundo privado y la sociedad civil trabajamos juntos y con sentido de urgencia, lograremos la meta del déficit cero, planteada por distintas organizaciones y a la cual adherimos plenamente. Esta debiera ser la misma dinámica que se ponga en marcha para abordar la problemática de la calidad de vida urbana. Un estudio que dimos a conocer este lunes muestra que en las 22 principales ciudades del país habría más de 2 millones de personas viviendo en entornos críticos. Por ende, también es urgente que se definan estándares urbanos mínimos para todas las comunas del país. Así avanzaríamos hacia ciudades más equitativas y se generarían otras zonas donde activar nuestras opciones habitacionales. Con buena planificación y un desarrollo equilibrado de las ciudades, es posible reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida urbana. Claro que para ello deben resolverse definitivamente ciertos aspectos, como por ejemplo consensuar criterios para la construcción en altura y terminar con la injustificada posición de privilegio de las empresas sanitarias cuando se trata de prestar servicios dentro del radio urbano, pero fuera de su área operacional. Por todo esto es que valoramos ser parte del diálogo nacional para la vivienda y la ciudad. Sin duda, será una instancia privilegiada para colaborar y, sobre todo, avanzar a la brevedad en la implementación de soluciones.
Bien, quiero destacar que en un contexto de profundas transformaciones y de nuevas expectativas de la sociedad, nosotros como industria y empresarios también tenemos importantes desafíos. El más elemental es aquí, así como hemos protegido la salud de nuestros trabajadores, sigamos reforzando nuestro compromiso con la seguridad. Es cierto que en esta materia hemos mejorado mucho en los últimos años, pero aún no erradicamos los accidentes fatales, por lo que es nuestro deber no descansar hasta cumplir esta meta. Por otra parte, es clave que reconozcamos el rol que pueden jugar nuestras empresas para fortalecer el tejido y la convivencia social. En términos generales, esto significa comprometernos y comprometer a nuestras empresas con el desarrollo empresarial sostenible y por esta vía profundizar su impacto positivo en la sociedad. Somos una industria y un gremio que históricamente ha impulsado el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores y sus familias, en las buenas y en las malas. Ejemplo de ello son el plan de apoyo al trabajador cesante que pusimos en marcha durante los peores momentos de la pandemia y el portal trabajosenobra.cl que desarrollamos en conjunto con distintos organismos públicos para acelerar la reinserción laboral de los trabajadores y la campaña de vacunación que estamos impulsando junto con las autoridades de salud. Pero queremos y debemos ir más lejos. Recogiendo un profundo anhelo de nuestros socios, buscamos que ojalá todas las empresas de la construcción se comprometan y hagan su mejor esfuerzo para conocer a fondo a sus trabajadores y sus necesidades, orientarlos en el uso de las redes de apoyo que ofrece el Estado y la sociedad civil e impulsar su formación y preparación de cara al futuro. Para ello, contarán con todo nuestro apoyo. Tenemos el desafío de mejorar la relación de nuestra industria con las comunidades, para lo cual elaboramos un manual de relacionamiento comunitario que aporta criterios para una vinculación oportuna, transparente y fluida con los vecinos de las obras. Para incentivar prácticas como estas, es que ayer presentamos nuestro compromiso PRO, que nace para reconocer a las empresas del sector, de cualquier tamaño, comprometidas con armonizar la creación de valor económico con la creación de valor social. Queremos que el compromiso PRO sea un sello que haga reconocible ante la comunidad a las empresas comprometidas con hacer su labor cada día mejor. Además, estamos trabajando con el sector público para reimpulsar la reincorporación de las mujeres al mundo laboral y hemos asumido el compromiso de incentivar la participación femenina en la alta dirección de las empresas y en nuestro propio gremio. Así, nos estamos haciendo cargo de lo que hoy la sociedad demanda de nosotros. Sobre las bases de la cercanía, el diálogo y la colaboración, estamos construyendo nuevas respuestas, elevando nuestros estándares y estableciendo una relación más virtuosa con distintos actores sociales. Por otra parte, hemos asumido la tarea de llevar a la práctica las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad para mejorar el desempeño de la construcción en esta materia.
No exagero si digo que estamos viviendo un profundo proceso de transformación que comenzó a tomar fuerza en noviembre del 2019, cuando reunimos a 500.000 de personas para conversar con franqueza sobre el presente y el futuro de Chile. Un proceso de transformación que se aceleró con el compromiso sanitario para enfrentar la pandemia y que seguirá profundizándose con nuestro compromiso con el desarrollo empresarial sostenible. Estas son las bases para seguir progresando como sector y como sociedad, porque así también es como creemos que deben llevarse adelante las grandes causas, con diálogo, construyendo vínculos de confianza y trabajando por el bien común. Por eso, hoy queremos invitar a todos a que construyamos juntos un país donde cada uno pueda crecer hasta el tamaño de sus anhelos, donde seamos dueños de nuestros sueños y donde el desarrollo sea la suma de los sueños de todos y de todas. Construyamos juntos un país que reconozca al que se arriesga, al que crea sus propias oportunidades y le abre oportunidades a otros, que cuida al que generando bienes le hace bien a los demás, que impulsa al que tenga iniciativa y sobre todo al que necesita más impulso. Construyamos juntos un país donde el Estado, que somos todos, sea un puente facilitador, un Estado que le dé la mano al que emprende, que vaya de la mano de la gente y también vaya de la mano de los tiempos, que proteja lo que es de uno y proteja lo que es de todos. Construyamos juntos un país que reconozca a todos sus habitantes por igual, y eso significa a todas sus regiones por igual. Que estar fuera de la capital no signifique quedarse afuera, donde cada habitante y cada iniciativa, venga del sur o del norte, esté al centro. Construyamos juntos una vida mejor, donde tengamos un techo que nos proteja, una ciudad que nos acoja y un país que nos impulse con fuerza hacia el futuro. Construyamos juntos. Muchas gracias. Estamos muy contentos con el portal, creo que es una iniciativa sumamente buena de la Cámara, donde uno puede sacar información, digamos, fidedigna para poder hacer nuestras cosas, así que muy contento con el resultado. Como 1 año y medio tuve cesante en la casa, es mucho más rápido, sí, porque tuve mucho tiempo y de un día para otro llegó al tiro y no hubo tiempo de fila, de espera, de nada, llegué al tiro y me contrataron. Yo miré el portal y fue un imán para nosotros inmediato, oye, tomémonos de esto, porque necesitamos una búsqueda, digamos, más fluida, más seria de encontrar gente. Qué mejor que sea un portal de la Cámara. Es más rápido, es más eficiente, y por eso yo igual recomiendo el portal es el del trabajo. Yo los invitaría a todos que se sumen, porque mientras más empresas estén buscando, más oferta vamos a tener, más demanda va a haber y eso es beneficioso para empleadores y para trabajadores. 100% recomendado para todos los que quieran encontrar trabajo, busquen trabajo aquí que al tiro los van a llamar.
Bien, muchísimas gracias Antonio por ese discurso inspirador, porque nos da cuenta también de cómo ustedes desde acá, desde la construcción, quieren movilizarse también, cambiar a Chile y, como lo hemos dicho tantas veces durante esta jornada, hacer un país mejor para todos nosotros. Sin duda son grandes los desafíos que tiene la Cámara, la actividad y nuestro país en general, pero con ese mismo compromiso, eficiencia y liderazgo que caracteriza a la Cámara, seguro que vamos a alcanzar esta meta y lo vamos a hacer con creces. Volvamos a darle un aplauso desde acá, por favor, al presidente por su discurso. Muchísimas gracias nuevamente, Antonio, por estar aquí con nosotros. Bien, por razones de fuerza mayor, el presidente de la República, Sebastián Piñera, no pudo acompañarnos de forma presencial, pero sí le pidió a alguien de muchísima confianza de él que viniera en su reemplazo. Recibimos también al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien está aquí con nosotros. Ministro, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. ¿Cómo está, ministro? Qué año agitado, ¿no? Agitado, con mucho crecimiento por delante y con muchas ganas, además, de impulsar cambios importantes. Gracias por venir y por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Saludar a todos quienes nos están viendo hoy día, saludar a los dirigentes de la Cámara Chilena de la Construcción y muy particularmente a todos sus socias y socios a lo largo del país. Como ya señalaba Soledad, el presidente de la República, desgraciadamente, a pesar de su deseo de estar aquí, no ha podido hacerlo hoy día. Me ha pedido que lo represente. Parte importante de lo que voy a decir son sus propias palabras, porque él había tenido ya la oportunidad de preparar lo que quería decir, así que espero poderlo representar bien. Y sobre todo en este 2021, en que se cumplen 70 años desde que, bajo la presidencia de don Luis Cifuentes, se creara la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Quién hubiese pensado en aquel momento que con ese acto ocurrido en los salones del Club de la Unión se estuviese dando nacimiento a una de las asociaciones gremiales más influyentes y de mayor impacto en la historia nacional? Porque la Cámara Chilena de la Construcción, que reúne no solo a empresarios y emprendedores, sino también a proveedores, a distribuidores y profesionales ligados al rubro, ha sido desde su inicio un actor trascendental en nuestro desarrollo y un pilar de apoyo fundamental en aquellos momentos de adversidad a los que nuestra naturaleza y nuestra accidentada geografía ya nos tiene acostumbrados. La Cámara Chilena de la Construcción se ha hecho presente en cada ocasión en que fue necesario reconstruir y levantar el país. Estuvo ahí en el terremoto de Valdivia en 1960, estuvo en el terremoto de 1985 y estuvo también, por supuesto, en el 27F. Y por esta razón no tengo duda alguna en que, como ha sido su tradición, la Cámara Chilena de la Construcción se está haciendo y se hará presente en la reconstrucción y recuperación del país tras los devastadores efectos que la pandemia nos ha traído, y hará honor al lema que la rige desde sus inicios: construir más y construir mejor. Claro. Hoy, y por especial petición del presidente, quiero concentrar estas palabras en la situación económica del país. Cuando se inició este gobierno, lo hicimos con un programa y una agenda que incluía el objetivo central de recuperar nuestra capacidad de crecimiento económico. Una misión a la que en un primer periodo logramos encaminarnos con éxito. Solo recordemos que el año 2018 nuestra economía creció en torno a un 4%, lo cual duplicó el crecimiento promedio del periodo anterior, superó el crecimiento de América Latina, superó también el promedio de la OECD y también superó el promedio del mundo, lo cual mucho tiempo que no ocurría en nuestro país. Asimismo, en ese primer periodo de nuestro gobierno, la inversión logró recuperarse con mucha fuerza después de 4 años de caída sistemática y consistente. Y de esa forma, durante los años 2018 y 2019, la inversión creció un 5,1% y un 4,4% respectivamente. Además, logró revertirse la tendencia a la baja que mantenía la inversión como proporción del producto geográfico. Desafortunadamente, a fines del año 2019, como todos sabemos, el país fue afectado por una escalada de violencia que dañó gravemente nuestra infraestructura y produjo una contracción económica durante el último semestre de ese año. Y además, a los pocos meses, en enero del 2020, el país y el mundo entero
fueron azotados por la pandemia del coronavirus y la consecuente crisis económica y social que surgió a partir de esta emergencia sanitaria. Durante el 2020, a causa de esta pandemia, fuimos presa de una gran incertidumbre que se acumuló en el ambiente como una tormenta que nos amenazaba y que no sabíamos cuándo iba a terminar. Producto de esto, el mundo entero se vio en la obligación de paralizar sus actividades y en la mayoría de los países de encerrar a su población. El mundo experimentó una caída de su producción de 3,3%, es decir, 2 veces mayor que la caída experimentada durante la gran recesión que tuvimos el año 2009 a nivel global. De la misma forma, se perdieron 144 millones de empleos y según la revista The Economist se han producido entre 7 y 13 millones de muertes dependiendo de cómo se haga la estimación. Por supuesto, este descalabro global también ha golpeado enormemente a nuestro país y tuvo un profundo efecto en los trabajadores. Como muestra el gráfico que ustedes tienen en este momento en sus pantallas, en tan solo unos meses se destruyeron todos los empleos que el país había creado en más de 10 años de trabajo. Además, durante el 2020, los ingresos laborales sufrieron la caída más alta de los últimos 40 años, situación que afectó especialmente a las personas más vulnerables del país. Este escenario que debimos revertir a través de la amplia ayuda que el Estado ha entregado a sus ciudadanos. Frente a ese enorme desafío sanitario, reaccionamos de manera temprana. Se tomaron las acciones necesarias para que no faltaran camas y para tener acceso a los test, a los trazadores, al aislamiento en forma suficiente y oportuna. Se multiplicaron por 4 la disponibilidad de las camas UCI habilitadas en el sector público en 2 años. Comenzamos además el proceso de compra de vacunas que ha puesto a Chile hoy en el liderazgo mundial, alcanzando a la fecha un 40% de nuestra población total con ambas dosis en la fecha del 20 de mayo y solamente somos superados a esa fecha por Israel. Y para enfrentar la crisis económica, el gobierno implementó una respuesta fiscal que ha movilizado más de 45.000 millones de dólares y que ha significado un gasto adicional equivalente a un 12,2% del producto. Esta última cifra nos sitúa a la vanguardia de Latinoamérica y por encima de países mucho más desarrollados que Chile, como Alemania, por ejemplo, que tiene un 11%, Francia un 7,6%, España un 7,6% y como ustedes pueden apreciar, en la estadística quedamos en el 8º lugar mundial. Junto al esfuerzo fiscal mencionado, se adoptaron decisiones por parte del Banco Central y también de la Comisión del Mercado Financiero para proveer de liquidez al sistema. Gracias a esas decisivas acciones, nuestra economía hoy día está levantándose nuevamente y está alcanzando los niveles de actividad que tenía previos al inicio de la pandemia. Si bien la caída en la actividad que ha provocado esta crisis es mayor que la que hemos tenido en las crisis anteriores, y aquí estoy comparando con la crisis asiática de los años 98-99, y estoy también incorporando la caída de los años 2008-2009, la crisis financiera. Esta caída es mucho más profunda, como puede apreciarse. La recuperación exhibida ha sido, por otro lado, muchísimo más rápida. En esta línea nos fue profundamente satisfactorio saber que el IMASEC del último mes conocido, que es el mes de marzo, alcanzó a un 6,4%, que ya es la cifra más alta desde que se inició el coronavirus y la mayor desde abril del año 2018. Además, en este periodo, en términos relativos tan corto, más de 1 millón de empleos se han recuperado, lo cual representa más de la mitad, ese 54% de aquellos que se perdieron a causa de la crisis económica. Estas señales nos mantienen confiados que este año 2021 volveremos a crecer significativamente. Una esperanza en la que no nos encontramos solos, sino en la cual nos acompañan los distintos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que proyecta un crecimiento para Chile de 6,5% para este año y un 4,1% acumulado para el periodo comprendido por los años 2020 a 2022.
Este último número, este último guarismo significa que a finales de cuentas Chile va a ser uno de los países que mejor va a resistir el impacto económico de la pandemia. Un sector clave en esta recuperación económica es la construcción. No hay indicadores que reflejen de manera tan fidedigna el desarrollo y el éxito de un país como lo es la construcción. Y en ese contexto, el sector de la construcción, por su naturaleza, fue uno de los más golpeados durante la pandemia. Sin embargo, es también el sector que presentó la mayor recuperación en los últimos meses, demostrando el nivel de resiliencia de esta actividad. De hecho, entre febrero y agosto de 2020, se destruyeron 279.000 empleos en la construcción y ya a marzo de 2021 se han recuperado de ellos 210.000 empleos, lo que equivale al 75% de lo perdido y que se compara muy favorablemente con la cifra general de 54% que ya mencioné. De la misma manera, los indicadores que reflejan el desarrollo de esta actividad son mayores o iguales a los registrados en febrero de 2020. Esta recuperación del sector se debe en parte importante al protocolo sanitario desarrollado por la Cámara, una guía que ha permitido dar continuidad a la actividad resguardando lo más relevante, la salud de los trabajadores y de sus familias, y en parte también al enorme esfuerzo de inversión pública que estamos implementando, que es, debo decir, el mayor en la historia de nuestro país. Estamos convencidos que un elemento esencial en esta ruta del crecimiento y la recuperación en la cual nos hemos embarcado es precisamente esta inversión en infraestructura pública. El Gobierno tiene claridad en esto, razón por la cual, dentro del plan Paso a Paso Chile se recupera, se ha considerado el destino de un monto total de 34.000 millones de dólares a la inversión pública para el periodo 2020-2022, con lo cual esperamos generar 250.000 empleos anuales. Debo señalar que dentro de ese impulso para el 2021, los ministerios involucrados en esta iniciativa van a invertir un total de más de 7.800 millones, lo cual significa un aumento del 54% en comparación al monto invertido durante el año 2018. De la misma forma, el MOP se ha trazado la meta de lograr este año la licitación de 16 proyectos de concesiones por un total de 4.680 millones de dólares. Esa cifra supera por más de 2 veces el máximo histórico que hemos tenido en este rubro y que se alcanzó hace ya 25 años atrás. A la fecha, en los pocos meses que llevamos de este año, ya se han licitado 1.447 millones de dólares, monto que solo en estos meses, como señalo, ya supera en casi 60% el promedio de las licitaciones para concesión de los años 2010 a 2020. Dentro de este ambicioso plan que hemos llevado adelante se ha incluido además la concesión de 19 hospitales, una iniciativa gracias a la cual podemos afirmar con mucha alegría, debo decir, que cuando termine este gobierno vamos a tener 22 hospitales terminados a lo largo y ancho del país, hospitales nuevos, y 36 hospitales que estarán en obras, estarán en construcción. Esta es probablemente una de las renovaciones más profundas en materia de salud en nuestro país. En cuanto a la inversión específica del Ministerio de Obras Públicas, la cartera 2020-2022 suma más de 14.120 millones de inversión pública y privada, me refiero a las concesiones, y que es un 40% más que en el periodo 2017-2019. Específicamente para este año, el año 2021, la inversión en obras públicas va a ser 70% mayor al promedio anual de los años 2017 a 2019. Y para poder cumplir esa meta de este año 2021, el Ministerio tiene que iniciar cerca de 2.500 contratos nuevos por un monto superior a los 5.200 millones de dólares. Eso es más de 3 veces lo que iniciamos en el año 2019 y también debo decir de lo que iniciamos en el año 2020. Por su parte, en el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el otro gran inversión del sector público, durante el presente año va a aumentar en un 34% el número de subsidios,
tanto en cuantitativo como cualitativo, tanto en nuevas viviendas como en mejoramiento. Y también durante el presente año va a aumentar en un 34% el número de subsidios asignados en comparación a la cifra promedio de los años 2017 a 2019, alcanzando un total de 290.000 subsidios en este periodo. De la misma manera, el número de viviendas iniciadas va a superar las 68.000, cifra que es un 33% superior a lo que tuvimos entre 2017 y 2019. Para la implementación de este histórico y desde ya debo decir muy desafiante plan de inversión pública, resulta fundamental la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Y para eso el Gobierno convocó a un Consejo Asesor para la Recuperación, compuesto por actores de la academia, del sector empresarial, de la sociedad civil, y en el cual naturalmente la Cámara Chilena de la Construcción ha participado y está participando activamente. De la misma manera, se ha fortalecido la coordinación entre las instituciones del Estado a través de la creación de un comité de ministros de la recuperación de la inversión. Finalmente, se han generado instancias de colaboración con la Cámara Chilena de la Construcción en el que se revisan solicitudes de las empresas, espacios de mejora y se socializan también los avances que se van logrando. De esa colaboración han surgido medidas tales como la reducción de plazos entre la apertura técnica y económica, la autorización de la subcontratación de hasta un 50% de las obras, que anteriormente era solamente de 30%, la autorización de participación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente inferior a aquella requerida en el valor de las obras y la subcontratación de empresas que no necesitan estar en el registro de contratistas. Todas estas medidas de coordinación interna y externa han contribuido a agilizar los procesos y a aumentar la productividad. Algunos de ellos están graficados en lo que ustedes están viendo. Por ejemplo, los plazos de adjudicación se han reducido en promedio 28% entre noviembre de 2020 y marzo del año 2021. Y los plazos de tramitación de los decretos presupuestarios han caído 45% en el año 2021. Hace 10 años atrás, el país sostenía un crecimiento potencial que bordeaba el 4%. Y esa cifra, si bien se mantuvo por un par de años, fue disminuyendo progresivamente hasta alcanzar hoy día, la estimación que se tiene es de solamente un 1,8%, que no supera ni siquiera la mitad del crecimiento señalado. Esto, que para muchos pueden parecer cifras abstractas, la verdad es que tiene una correlación concreta con la realidad y la cotidianidad de los millones de chilenos que día a día se levantan para trabajar y cumplir sus sueños. En ese sentido, si Chile mantiene un crecimiento de alrededor de un 1%, al año 2040, es decir, aproximadamente en 20 años más, vamos a alcanzar un PIB per cápita de alrededor de $32.000 por persona. Un 30% aproximadamente sobre lo que tenemos hoy. Sin embargo, si somos capaces de recuperar una parte que sea de este crecimiento potencial que teníamos y alcanzar un 3%, el producto per cápita a 20 años va a ser de $47.000 per cápita, es decir, casi el doble de lo que tenemos hoy. Tan solo por un momento, imaginemos lo que significa para los trabajadores y para las familias de Chile que el país cuente con casi $15.000 adicionales por persona. Imagínense lo que significa en oportunidades, en emprendimiento, en empleo, en aumento de salario, en posibilidades de consumo y en posibilidades de bienestar. Ciertamente es una cifra que hace la diferencia entre dos países con un futuro muy distinto. Este ejemplo concreto es una buena manera de dar a entender que la economía no es el capricho de unos pocos, sino que tiene un efecto real en la vida y en el futuro de millones de personas. Y por esa razón es fundamental no perder el rumbo y entender que el crecimiento económico es una de las mayores prioridades en las que debe centrarse el país, una prioridad de la cual dependen los sueños de las próximas generaciones. Estoy seguro que la Cámara Chilena de la Construcción, cumpliendo su rol histórico de agente de cambio y de progreso,
va a trabajar sin descanso para que el país alcance esa meta de crecimiento. De la misma forma, estoy seguro también que la Cámara será una de las protagonistas de la construcción de aquel nuevo Chile que hoy día se está gestando, tal como fueron protagonistas de los enormes logros que nuestro país alcanzó en los últimos 30 años, logros que hoy se ven reflejados en nuestros hospitales, escuelas, viviendas, carreteras, puertos y aeropuertos. Porque en tiempos donde las empresas y los grandes gremios han sido llamados a jugar un nuevo rol en la sociedad, la Cámara, debo decirlo, es un ejemplo a seguir. Por décadas han marcado el camino y demostrado que es posible dotar de responsabilidad social a sus empresas y poner en el centro a sus trabajadores. En los tiempos presentes, quiero decirles que ustedes constituyen este ejemplo como gremio comprometido con la responsabilidad social empresarial. Y por ello, y especialmente ahora, los quiero felicitar doblemente, estimado Antonio, estimado Carlos y todos socias y socios, por estos 70 años de vida y por constituir un ejemplo de compromiso con la salud, con la previsión, con la seguridad y muchas otras necesidades de sus trabajadores. Toda obra de construcción supone la existencia de un propósito y de un plan, así como la participación de un equipo humano unido en un mismo objetivo. Hoy, luego de los tiempos de angustia y de turbulencia, nos encontramos embarcados en la construcción de la más noble de las obras, que es la construcción de un país. Y en este propósito tengo la certeza de que la Cámara Chilena de la Construcción va a estar a la altura de su propia historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro, por sus palabras y también por acompañarnos, ¿no? Qué lindo esto de que efectivamente esta es una de las obras más nobles que tenemos que construir entre todos, como en un segundo tiempo, ¿no?, de nuestro país. Agradecemos al ministro por haber estado con nosotros y antes de continuar con el programa del día de hoy, quiero invitarlos a ver un video que efectivamente fue hecho en conmemoración de estos 70 años que cumple la Cámara, 70 años esforzándose por construir un país mejor. Atención a las siguientes imágenes que reflejan los grandes anhelos que tienen los trabajadores y la comunidad para el futuro de la actividad y también de nuestro país. Observen. Yo tengo un sueño. Mi sueño es que podamos construir juntos y con los trabajadores un mejor país donde podamos vivir, donde podamos disfrutar de la infraestructura, donde se pueda disfrutar ellos con sus familias, con plazas, lugares que nos acerquemos unos a otros. Yo tengo un sueño. Sueño que los niños en Chile vivan en un país con oportunidades para todos, donde puedan crecer y desarrollarse en ámbitos personales y profesionales, pero sobre todo en términos de seguridad laboral. Sueño que lleguemos todos sanos y salvos a nuestros hogares, porque nuestras familias nos esperan en casa. Yo tengo un sueño, y es que mi país sea capaz de otorgar un hogar a cada familia chilena, porque un hogar representa un sueño cumplido o una meta lograda. Y por más que sobre todas las cosas significa de que podemos dejar una herencia para nuestros hijos. Yo tengo un sueño. Sueño con un país donde prime el diálogo, la empatía, la colaboración. Sueño en un país donde valoremos la diversidad, donde nos sentemos a conversar con respeto para construir el Chile que todos queremos. Tengo un sueño. Y ese sueño tiene que ver con el desarrollo regional, en que cada una de las regiones pueda expresar su potencial al máximo, reconocer sus identidades, lograr de alguna manera un desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente, pero a la vez inclusivo con cada uno de sus habitantes, de manera tal de que reconozcamos las identidades regionales como parte de la unidad de un todo mayor que es nuestro país. Ese es parte de mi sueño. Yo tengo un sueño. Que todos los jóvenes tengan igual oportunidad de acceso a la educación y que, sin contar su condición económica, social y cultural, puedan aprender y transmitir sus conocimientos. Solo así tendremos una sociedad más próspera para todos. Yo tengo un sueño, pero un sueño de ciudad. Ciudades cercanas, ciudades amables, ciudades recorribles, con gente en las calles. Donde el comercio, donde la cultura quede cerca de la casa. Ciudades que nos acogen, ciudades que nos recogen. Pero antes que nada, ciudades bellas,
y ciudades amables. Yo tengo un sueño como a mí, que Chile acoja a todas las personas que quieren aportar con nuestro trabajo y sello. No importa de dónde venimos, lo que importa es que sea un país para todos. Preciosos los sueños que escuchábamos ahí reflejados en cada una de las personas que quiso colaborar con nosotros, así es que desde acá a la distancia les agradecemos por supuesto por sus testimonios y es parte de lo que vamos a abordar ahora porque para continuar nuestro penúltimo día de la semana queremos dar cabida a la importancia de estos diálogos que nos parecen transformadores, que lleguen a puerto pero con propuestas concretas y que de alguna forma soluciones y también generen cambios. Pero esta colaboración de diálogo, como hemos dicho, debe ser radical. Por eso hablamos de la colaboración radical, un compromiso real, un compromiso concreto, un compromiso fuerte. Y en este sentido, hoy quisimos tener un conversatorio donde podamos hablar de la importancia de esto. Y para comenzar entonces, le vamos a dar un afectuoso saludo a los panelistas del día de hoy que nos acompañan. Muy bienvenido a Rodrigo Valdés, economista, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y exministro de Hacienda, y a Constanza Juve, electa constituyente, que se encuentran presencialmente hoy día junto a nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Constanza, qué gusto. Por favor. Aquí me siento de nuevo. Sí, bueno, por favor, asiento, los saludo a la distancia. Hola, Rodrigo, hola. qué gusto verte también. Vamos a completar nuestro panel de manera virtual, ¿les parece? Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida porque nos acompaña directamente desde Edimburgo, ¿no? Pablo Ortúzar, antropólogo e investigador de IES. ¿Cómo estás, Pablo? Te vamos a ver de inmediato. Y vamos a saludar también a Janet Bol-Fonsetdor, economista, quien también nos acompaña desde el Zoom. ¿Cómo están? Un gusto verlos. Ahí están. Rodrigo, Constanza, ya tenemos nuestro panel junto aquí también con Janet y con Pablo. Los saludo a ustedes también. Pablo, Janet, ¿cómo están? Pueden activar sus micrófonos. Muy buenos días a todos. Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Saben ustedes que no es cosa fácil hacer paneles mixtos, pero como todos tienen tanto talento, lo vamos a lograr. Así es que yo les voy dando ahí el pase para que podamos participar todos en esta conversación. Constanza, han sido días súper intensos, han sido meses súper intensos y han sido días porque hemos estado comentando estos temas aquí en la semana, ¿no? Organizada por la Cámara. A mí me tocó particularmente estar en la jornada del día martes, que estuvo súper interesante, donde estuvimos analizando la importancia del diálogo. Entonces, la primera pregunta que tengo para todos ustedes es reconociendo y sintiendo todos desde la emoción, también desde el pragmatismo, que estamos en un momento crucial, un momento en el que como sociedad debemos tomar decisiones súper importantes. ¿Cómo crees tú que debemos encauzar esto? Tú que eres parte, además, ahora de la Asamblea Constituyente. ¿De qué manera aterrizar, o la Convención Constitucional, de qué manera aterrizar o manejar estas expectativas? Bueno, yo creo que ese es un gran desafío para los constituyentes y de hecho fue un gran desafío también cuando éramos candidatos. ¿Ah? Y antes de eso, para el plebiscito, había una expectativa muy alta, así lo mostraban las cifras, las encuestas, los sondeos de opinión respecto de lo que la nueva Constitución puede hacer. ¿Ah? Y lo que es más importante, lo que la nueva Constitución no puede hacer, ¿cierto? Que tiene que ver directamente con poder solucionar demandas sociales que se requieren ahora y no, esto se lo he escuchado mucho a Iván Pouge, se requieren soluciones ahora y no en 7 años más o en 5 años más. Y eso obviamente que se ve manifestado por varios temas, pero quizá el más importante es el de pensiones, ¿cierto? Donde tenemos una reforma previsional que sigue parada en el Congreso y donde si bien la Constitución obviamente se va a referir a eso, la Constitución no va a arreglar ese tipo de problemas, ¿cierto? Que tiene que ver con el monto de las pensiones. Entonces hay que ajustar la expectativa, pero yo he llegado a la convicción que más que ajustarla solamente hay que hacerse cargo. ¿Ah? Y la Convención Constitucional va a tener un mandato único, que es redactar una propuesta de nueva Constitución, que los chilenos, a partir de un plebiscito de salida, van a tener que tomar la decisión de si aprueban o rechazan. Pero el Congreso se tiene que hacer cargo de su pega, el gobierno se tiene que hacer cargo de su pega, y el Congreso finalmente no se puede negar a legislar sobre esos temas, ni el gobierno dejar de gobernar.
Claro que sí. Lo escuchaba hoy día en una entrevista muy comentada además a Benito Baranda, ¿no? Que habla de los constituyentes fuimos elegidos precisamente para redactar esta constitución. Esa es como la pega que los aboca por ahora. Pablo, ha sido súper claro también en tus comentarios, en tus columnas, en las entrevistas que te han hecho. Va a ser un proceso doloroso. ¿Cómo nosotros podemos, o cómo lo ves tú, en esta misma pregunta que le hacía a Constanza, ¿no? Encauzar esto? ¿De qué manera aterrizar y manejar las expectativas? Manejar las expectativas. También estamos enfrentando una disputa política que ya es más o menos abierta. La izquierda y sectores más, digamos, no de centro izquierda, sino propiamente de izquierda, son los que tienen hasta hoy día más o menos el sartén por el mango en la constituyente. Y la pregunta es qué van a hacer con eso. La expectativa de construir acuerdos centristas, de construir un proyecto, digamos, de Estado social, de sentar las bases de un Estado social, podría convocar a la centroizquierda y también a sectores de la derecha, pero en el fondo si es que la izquierda pretende usar esa mayoría contingente para imponer un proyecto, digamos, de país al resto, lo más probable es que gane la polarización, y en ese sentido nos vamos a encontrar ya con un escenario de lucha frontal que va a ser, que lejos, digamos, de orientarse a solucionar los problemas urgentes de las personas, lo que va a hacer es proyectar, digamos, un conflicto por el poder durante los próximos años. Siendo no es el escenario ideal, ¿cuál crees tú que debe ser el escenario ideal por el cual se debe trabajar? ¿O debemos contribuir todos, ¿no? Cada uno desde su frente y especialmente los constituyentes? Yo creo que hay cierto consenso en la necesidad de sentar las bases de un Estado social, y con eso me refiero orientado, digamos, a lograr que nadie sea al mismo tiempo demasiado pobre para lo que ofrece el mercado y demasiado rico para lo que ofrece el Estado. Es un proyecto de integración. Y ese proyecto, además de Estado social, es uno que tiene que generar lealtades amplias, tanto en el presente y en las mayorías contingentes del presente, como en el futuro. Digamos, construir algo así es un proyecto que toma una generación por lo menos, y por lo tanto requiere acuerdos amplios de consensos que sean sostenidos y defendidos, y que haya lealtad, digamos, a ese proyecto por parte de amplios sectores de la sociedad civil y del mundo privado y público. Si es que eso no se logra, lo que vamos a tener es un enfrentamiento faccioso por los próximos años, y no, digamos, un trabajo común para sentar esas bases. Entonces la pregunta es si es que la izquierda va a considerar un triunfo el hecho de que haya sectores de la derecha abiertos hoy día y del empresariado, digamos, abiertos a la construcción de este Estado social, de las bases de este Estado social, o si pretende, digamos, un triunfo total, y en ese caso va a enfrentar, digamos, una batalla campal abierta para ver si puede, digamos, hacerse el poder total, ¿no? Esa es yo creo que es la disyuntiva. Está todo por verse, ¿no? De lo que va a ocurrir durante los próximos meses. Janet, tú que también estás a distancia allí con nosotros, ¿cuál es tu opinión respecto de cómo encauzar esto, de qué manera aterrizar también las expectativas y lo que puede lograr efectivamente la Constitución, lo que planteaba Constanza? Pienso que va a ser sumamente importante considerar los procesos que van a pasar en paralelo a todo el debate constitucional, y cómo esto facilita los acuerdos macro o lo dificulta. Y en este sentido me refiero a todas las reformas que nuestro país necesita y que sabemos que no se van a solucionar a través de la Constitución, sino a través de mejor regulación de los mercados y a través de un Estado más moderno, más transparente. En ambos aspectos tenemos grandes pendientes, y ambos, tanto la fiscocracia como los abusos que se cometen en el Estado con fondos públicos, pero también la concentración en los mercados, han sido parte de las causas profundas del estallido social, y hay que trabajar en ello en paralelo para ojalá así facilitar un debate no polarizado. Y en este sentido, para mí, cuando hablamos de colaboración el mundo empresarial, la mejor colaboración es tal como lo dijo recién el Economist en una publicación, en una declaración del diario, de hecho,
como medio liberal clásico, de que la mejor forma de alinear en lo económico los intereses de las empresas con los de la sociedad es a través de una mejor regulación. Y hoy día vemos que las empresas hablan mucho de sostenibilidad, pero en realidad estamos muy lejos de ser sostenibles todavía. Hablamos de transparencia, pero los mercados no son transparentes. Las empresas no tienen forma de ser comparados a través de KPI, de indicadores. La data no es de fácil acceso. Vemos que en el Estado hay una serie de propuestas de reforma al Estado, pero no hay consenso en lo político para impulsar eso. Entonces, también desde las empresas, cuando uno se pregunta qué podemos hacer en esta crisis, para mí la mejor forma de colaborar desde la empresa hoy día es entender que los mercados necesitan regulación, el Estado también, pero desde la empresa tienen que haber más voces desde los gremios también para hacerse parte de los cambios que necesitamos, porque escuchamos recién el ministro Moreno mostrar la cifra de crecimiento económico, pero si uno mira en detalle este crecimiento económico de los últimos 15 años en Chile, uno se da cuenta que ha sido ante todo el crecimiento de 90 empresas, 70 a 90 empresas que venden sobre $1.000 millones de venta, estadística que ojalá podemos transparentar mejor en futuro también, pero la empresa de este segmento grande, sobre $1.000 millones de venta, fueron los que triplicaron sus ventas y que hoy día tienen como el 40% de toda la facturación del país. Entonces, cuando hablamos de crezcamos de nuevo, deberíamos crecer distinto, porque no podemos seguir creciendo solamente focalizado en las empresas sobre $1.000 millones de facturación. Esto no es sostenible y tensiona también el debate en lo político. Entonces, ojalá podamos entrar en este ámbito de hablar cómo crecer, y no solamente de forma bonito, sino con indicadores y entendiendo que las reformas que necesitamos van a ser dolorosas. Sí, lo había comentado Pablo también, y bueno, yo creo que eso es lo que se está reescribiendo, ¿no? Este crecimiento, pero un crecimiento equitativo. Rodrigo, has estado tomando nota, apuntes. Ya han hablado todos, cuéntanos tú cuál es tu visión respecto de cómo encauzar esto. A ver, bueno, gracias por la invitación primero. Yo creo que nadie puede encauzarlo. Yo creo que el pretender que uno va a manejar las expectativas, estamos en un proceso que hay un cambio del poder, desde la élite a otros, no élite, desde Santiago a regiones, de los hombres a las mujeres, de los más viejos a los más jóvenes, que creo que hay que reconocerlo como tal y por lo tanto no hacerse como la idea de que uno va a poder controlar demasiado esto. Hay que apoyarlo, ayudarlo, hay muchas maneras de hacer esto, pero es un cambio bastante grande respecto de lo que esperábamos. Yo creo que hay ¿cómo apoyar esto? Bueno, hay varias cosas que uno puede agregar. Yo creo que es muy importante abrirse a conversar con más gente. Voy a ponerlo de una manera bien, es muy difícil porque estamos encima, entonces este seminario se armó hace un tiempo, pero yo creo que los 4 panelistas, no sé tú qué pensás, Soledad, pero los periodistas son muy como cautelosos en mostrar mucho sus preferencias políticas, ¿no es cierto? Y con buenas razones. Pero yo creo que los 4 que estamos acá representamos un arco súper estrecho de la convención, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de cómo ir a más lejos, a hablar con más gente. Yo creo que eso es una cosa que los gremios, las universidades, el propio gobierno, todos tenemos que tratar de armar. Es difícil, porque los lenguajes son distintos. El crecimiento puede ser una palabra mala en algunas de estas personas. Entonces, y no tan buena como el ministro mencionaba en su discurso. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo de esta apertura. Y por último, una última idea. Bueno, yo soy hijo de psicóloga, falleció mi madre hace ya varios años, pero casado con psicóloga, con suegra psicóloga, entonces creo que hay un gran desafío todo eso. Hay que ver qué hace en el mundo de la psicología para estas cosas. Y me lo imagino esto como las terapias pareja. Chile estaba al borde de la separación y el divorcio, figurativamente hablando. Y como que las partes decidieron ir a terapia. Y la convención es la terapia.
Bueno, puede salir mal, puede salir bien, no se sabe, pero es Yo una creo que oportunidad. vamos a requerir terapia para la terapia, yo creo. Terapia para los terapeutas, o sea, terapeuta para los terapiados. Terapia para los que vamos a estar haciendo terapia en la convención, yo creo. Pero creo que es súper interesante hacer ese paralelo, porque cuando pareja, yo por suerte he tenido un matrimonio toda mi vida, pero tengo muchos amigos separados, y esa vida de la terapia de pareja, de tratar de salvar el matrimonio, son súper interesantes como paralelo, en que los poderes cambian completamente. Y hay que verlo como oportunidad. Y creo que yo voy a estar aquí en desacuerdo con, ya no me acuerdo si fue, creo que fue la Janet que habló de esto o la Constanza, pero yo creo que es muy difícil avanzar en paralelo en cosas sustanciales. Yo creo que, por ejemplo, pensiones, yo llevo peleando por pensiones hace mucho tiempo. Yo digo, ¿saben qué? No vale la pena. Entonces, sé que es malo demorarse 3 años más, pero creo que es como que un matrimonio está en terapia y dice, bueno, hagamos una casa. No todavía. Pasemos por este proceso, que salga lo mejor posible. Hay que administrar el país, por supuesto, pero creo que no sería escuchar tratar de continuar reformas muy importantes en que tenemos que primero entender qué dice el chileno promedio en esto y después avanzar. Bien. Como Constanza va a ser la única de nosotros que estamos aquí presentes, por lo menos en participar en estos conversatorios, quería preguntarte, Constanza, que analizando esto con Alfredo Zamudio, experto en diálogo, en la jornada del día martes, decíamos que ha sido una lástima, ¿no? Como los hemos ido, a lo mejor los mismos medios de comunicación, la prensa, encasillando a cada uno de ustedes. Hay una razón de ser, queremos saber cómo piensan sobre distintos puntos. Pero lo que hay que descubrir, decía Alfredo, es la segunda capa, es decir, cuando ya luego de plantear tus puntos de vista, probablemente en la primera pasada, con mucha emocionalidad, se descubre una segunda capa que puede dar cauce al diálogo. ¿Cómo te imaginas esa conversación? Sé que llevan pocos días conversando. Sí, no, de todas maneras, yo creo que acá hay un factor que quizás no se conversó antes de la elección de los convencionales constituyentes, pero que hoy día sí se está dando, que tiene que ver con la presencialidad. Obviamente, a propósito de la pandemia, esto lo ha hecho mucho más difícil, pero el Zoom o en general las plataformas virtuales de conversación tienden a generar mayor polarización. Y eso está estudiado, y que la presencialidad es muy importante para poder ver al otro, no como un enemigo, si piensa muy distinto, sino que como una persona que piensa distinto a ti, pero como un ser humano. Y yo creo que eso va a ser muy importante para la Convención Constitucional, para las conversaciones y las discusiones que se van a tener que dar en las comisiones probablemente, que eso es algo que se va a resolver a partir del reglamento, pero la negociación, los acuerdos, el diálogo, creo que la presencialidad va a ser bien importante en ese sentido. Y quizás lo que pasó esta semana, o esta semana y media quizás, ha sido como una especie como de fiebre. El otro día yo decía, a propósito de hiperventilación de algunas personas, algunos candidatos electos, digamos, constituyentes, que como que sienten que como ganaron ahora en la Convención Constitucional, entonces como que están por arriba de los demás poderes del Estado, arriba del Poder Ejecutivo, vamos a hacer lo que queramos. Y primero, uno no es así, o sea, no funciona así, porque la Convención tiene, como dije antes, un mandato que es súper específico, que implica no meterse en otros órganos, no alterar esas atribuciones y esas funciones, y respetar una serie de límites de fondo y de forma que están. Yo por lo menos soy partidaria de que esas reglas se respeten, y creo que quienes vaya a ser el presidente de la Convención y vicepresidente tienen que partir de esa base, de respetar esas reglas. Partiendo con esa premisa, empezar a conversar y obviamente jugando lo que decía Rodrigo, o sea, tener en cuenta que la Convención va a ser una suerte, no sé si terapia es la palabra precisa, yo creo que es muy ambicioso creer que va a ser como en un ambiente medio de terapia, pero sí tratar de ver esto no como una guerra, especialmente por la diferencia ideológica, por supuesto, reales, digamos, que existen entre los convencionales constituyentes, en términos de los partidos, en términos de las profesiones, en términos de la cantidad de independientes. Entonces, yo creo que es importante generar acercamiento, no negarse a dialogar con nadie para poder sacar esto adelante, porque la realidad es que hay dos condiciones que son muy básicas en esto. Uno son los 2/3 para agregar texto a la nueva Constitución, y lo segundo es el tiempo. O sea, es un reloj de arena el que va a empezar a correr 9 meses, 1 año como máximo, y eso debería ser un incentivo suficiente para dialogar y llegar a acuerdos con mayor rapidez. Bueno, tranquilidad, y porque el mismo Alfredo, que había estado en negociaciones de guerra y de conflictos bélicos, ¿no?, nos decía que al principio aparece toda esta emocionalidad, pero que luego que baja la temperatura y las cosas se van calmando, la verdad es que se posibilita
el diálogo. Pablo, estuvimos con Daron Acemoglu el día martes, estuvimos conversando con él, hizo una presentación sobre cómo veía América Latina, Chile, bueno, lo que se refleja también en su propio libro de El Pasillo Estrecho. Y ahí quería hacerte una pregunta que le hice también a él, lo que básicamente dice el libro, ¿no? Este contrapeso entre el Estado y las élites, y que ese contrapeso lo tiene que hacer una ciudadanía potente, que en este caso calza como anillo al dedo, que sea una convención constitucional la que vaya a redactar nuestra Constitución y represente además la voz de la ciudadanía. Nos muestra también, y así el título del libro, que es un pasillo y no es una puerta, porque es un proceso, cosa que nos ha costado entender acá en Chile, y que es difícil, y por eso es estrecho, ¿no? Y gran parte de la discusión que se ha dado en Chile, que sé que te han preguntado muchas veces también, tiene que ver como con esta hoja en blanco, con partir de cero, reconociendo poco, tal vez, nuestra propia historia. ¿Qué es lo correcto de hacer acá? Observar que tuvimos una historia, que tenemos una historia, y desde allí construir, ¿o no? O sea, la historia está ahí, está arriba de la mesa, y no hay... los actores de la constituyente, muchos de los argumentos que van a ser puestos sobre la mesa son argumentos, son visiones de mundo que tienen una historia. Aquí nada viene de la nada. Claro. Y es muy importante no caer en esa idea como en una cosa constructivista, o en la pretensión de que esto no es una negociación. Aquí hay dos negociaciones importantes en paralelo. Una es entre clases, una entre clases sociales, necesitamos un nuevo pacto de clases sociales, pero otra es una negociación de un conflicto latente entre élites, o sea, dentro de la élite. La polarización en Chile no es la polarización, no hay una gran polarización en sectores populares y en la clase trabajadora, la polarización está arriba. Son las élites de izquierda y las élites de derecha las que hoy día están en posiciones sumamente extremas, sumamente duras. Y si no se logra una tregua en ese conflicto de grupos que, digamos, pretenden arremeter con todo uno contra el otro, se va cerrando la posibilidad justamente de construir un acuerdo de clases más amplio que se haga cargo de las necesidades de las clases medias. Entonces, a mí por eso esta visión de que no hay una historia detrás de esto, de que aquí, o de que en el fondo somos puros individuos sueltos que vamos a conversar con una especie de actitud angelical, yo creo que no va a ser así. Esto es algo bastante más complicado y es bueno ser honesto en eso. Pero en el fondo existe este camino, en el fondo la posibilidad de construir esos acuerdos básicos, como decía, la posibilidad de construir un consenso hacia un Estado social al que podemos ser leales en los distintos sectores del país, está abierta. Y va a depender en el fondo de la prudencia de quienes discutan este asunto, que se pueda abrir un camino de avance hacia ese horizonte, o no. Y en verdad la alternativa va a ser un conflicto que también ya sabemos los contornos que tiene, porque es un conflicto que está marcado también por la historia del país. Claro que sí. Pablo, tú has dicho, y reitero eso, van a ser años dolorosos y largos años dolorosos. ¿Dolorosos para quién? ¿Para toda la sociedad? ¿Dolorosos para aquellos que ven amenazado su poder? ¿Para quiénes? No, pues es para todos. Al final aquí también hay que darse cuenta que lo que se pretende construir, la visión del Estado social, depende de que todos terminen cediendo privilegios, pero también en ilusiones. Aquí muchas veces se ha generado la idea de que podemos ser Finlandia mañana, si es que digamos, asaltamos el chanchito de Rigo Marpato que tendrían un par de familias en Chile, y eso no es así, eso no funciona así. Para construir un Estado social se requiere compromiso, se requiere responsabilidad, se requiere una reforma al Estado que implica un sacrificio enorme para muchos partidos políticos que tienen redes clientelares enormes dentro del Estado, y esa gente va a tener que hacerse a un lado, digamos, y permitir la meritocracia, o al menos el mérito, el cumplimiento de funciones, terminar con las lógicas clientelares. Las clases medias van a tener que pagar más impuestos, va a ser necesario jubilarse a los 70 años, porque ningún sistema de pensiones, el que propongan, el que quieran, aguanta, digamos, la situación en la que estamos hoy día. Vamos a necesitar un voto obligatorio, necesitamos participación ciudadana mayoritaria, sustantivamente mayoritaria, para legitimar, digamos, reformas que justamente son complicadas y son dolorosas.
etc. Pero la idea de que esto le va a salir gratis a todos, menos un par de familias, es falsa. Y los que digan eso están mintiendo. Janet, gracias Pablo. Janet, tu punto de vista sobre esto, porque además estamos en un escenario, no sé si es la tormenta perfecta, pero nos están pasando muchas cosas porque tuvimos esta mega elección, tenemos otros varios procesos electorales por delante, el proceso de la formación constitucional y todo esto además en medio de una pandemia global. ¿Alguien quería traernos algo más de ingrediente a la mesa? Janet, ¿cómo lo ves? ¿Cómo debiéramos pararnos en este escenario? ¿Cómo crees tú? Yo encuentro tranquilizante o estimulante mirar la historia de las últimas revoluciones industriales también, porque además tenemos el cambio climático, tenemos la cuarta revolución industrial con la acelerada automatización del empleo, las expectativas de la ciudadanía son muy distintos post pandemia frente a la empresa. Tenemos no solamente la pandemia misma, sino muchos cambios. Pero si uno mira la historia de la primera revolución industrial y de ahí en adelante, siempre han sido procesos muy dolorosos y a mi juicio, cuando uno mira la relación de los distintos grupos en la sociedad, en estos procesos, es principalmente la élite económica la que define cuán tensionado o cuán ancho está o cuán polarizado es el debate. Cuando se hizo la primera revolución industrial con muchas enfermedades en paralelo a la creación de las primeras ciudades, pasó de que los gremios se opusieron a regular el trabajo infantil, por ejemplo, y se demoró más de 10 años hasta que hubo una prohibición de eso en fábrica para niños debajo de 10 años, por ejemplo. Y eso, no solamente eso, junto con la hambruna, etcétera, pero en su conjunto llevó a una altísima polarización en Europa, este conjunto de cambios económicos, cambios sociales. Y para aprender de eso, mi mensaje en realidad, o mi lección personal, es que la élite tensiona mucho cuán polarizado estamos. Y cuando hablamos de que tiene que hacerse más cargo, no significa pensar, como lo insinuó Pablo recién, de que unos pocos grupos tienen que pagar eso, sino lo que necesitamos en Chile es que volvemos a mirar el mercado como fuente, como motor de riqueza y de innovación, pero eso implica también regular los grupos grandes, los conglomerados grandes. Y me parece un debate que lamentablemente no tiene la importancia hoy día en lo público, esto de la predistribución. Estamos mirando mucho cómo redistribuir ex post, y eso es muy doloroso y no va a evitar que sigamos polarizándonos y que el mercado sigue concentrándose y que vamos a tratar de evidentemente tener también mayores impuestos en la clase media, pero como es tan frágil, es natural que uno mira, por supuesto, los grupos más acomodados y cómo deben contribuir más en esta situación. Pero eso tiene que estar acompañado de esta pregunta, ¿cómo hacer que crezcamos mejor y que el mercado sea como motor de más equidad y más sostenibilidad para tener que remediar menos de forma posterior? Se entiende perfectamente bien el punto. Antes de continuar, porque nos quedan minutos de conversación, invitarlos a ustedes que nos están observando, si es que quieren hacer preguntas, se me había olvidado decirlo, está disponible el chat de la plataforma para que ustedes puedan allí gestionar sus preguntas y yo también las hago aquí a quienes nos acompañan. Rodrigo, sigamos reflexionando sobre esto, sobre lo que estábamos hablando, ¿no? De este escenario que es más complejo en medio de la pandemia, con muchas ansias presidenciales, con partidos políticos como bien polarizados y bien activos también. Y desfondados. O sea, desfondado, creo que los problemas más grandes que tenemos es que el sistema político no está dando cuenta de prácticamente nada, ¿no? Ahora, yo quiero tomar una cosa que la Constanza dijo que creo que es muy importante, que no es solo, y ella habló de la presencia física o la cercanía física como una forma de iniciar un diálogo constructivo. Yo a eso creo agregar dos cosas. La primera es que creo que las campañas largas, y esta fue una campaña particularmente larga porque además se postergaron, etcétera, etcétera, postergamos el plebiscito, llevamos mucho tiempo en esto. Y finalmente se terminó, al menos para la convención. Y yo creo que eso va a ayudar mucho también a apaciguar los ánimos y tener cierta construcción común.
Y después hay otra cosa que nos falta mucho en Chile, y es mi segundo punto, que es reconocer que uno puede estar equivocado. A mí me sorprende lo seguro que hablan todos en Chile. Y creo que tenemos que aprender más de la academia, aprender más de otras formas de la psicología, ¿no? En que uno se abre a escuchar más porque cree que puede aprender del otro, no solo convencer al otro. Y eso pega para los convencionales al final. Pero creo que un estado también mental de todos, de tratar de escuchar qué está diciendo el otro, por qué lo está diciendo, y no solo pasar máquina con las ideas propias. Y en ese sentido, ¿qué rol te parece que están jugando los partidos políticos? Tú mismo hablaste, ¿no?, de estos partidos desfondados. Incluso antes de la mega elección que tuvimos, Rodrigo, veíamos la aprobación de los partidos políticos, ¿no?, que puede ser una fotografía, pero de todas maneras es baja. Se habla de la aprobación del gobierno, pero los partidos políticos también alcanzan el 2% de aprobación. Y son hoy día quienes están manejando, además, la agenda. Yo creo que no deberíamos poner demasiadas expectativas en eso. Yo le tengo mucho más confianza a la convención para que cambie varias reglas de la política para tener mejores partidos. Yo creo que conversamos con la Constanza antes, yo creo que de las cosas donde nos jugamos de verdad el futuro de Chile en los próximos 30 años es que se logre reparar la política. Y eso quiere decir cambiar una serie de reglas. ¿Tenemos malos políticos hoy? No, los políticos son siempre iguales, son personas como nosotros, que además reaccionan a incentivos. El problema es el conjunto de incentivos que reciben. Cada uno va solo a su elección, le conviene vociferar harto porque requiere un porcentaje de votos chicos para elegirse, lo tiene que hacer por la prensa porque el distrito es gigante, y así uno empieza a agarrar como pequeños como trazos de cuáles son las reglas malas que tenemos. Yo llego a que hay que tener parlamentarismo, pero esa es una pelea más grande, pero creo que es muy central reconocer que los políticos son personas de carne y hueso, igual que los que nos están escuchando hoy día, y que reciben sus incentivos del sistema, y hay que cambiar esos incentivos. Por suerte, la convención es la oportunidad para hacerlo, porque jamás lo habría hecho un Congreso, como autorregulándose o autocambiándose sus propios incentivos. Y que sean tantos los independientes, creo que ayuda mucho también para eso. Ya, entonces le tienes más fe en esta pasada a los constituyentes que a los políticos. Completamente. ¿Debiesen separarse ambas aguas, Constanza? Hoy día te vuelvo a reiterar la entrevista de Benito Baranda. Él decía, aquí no se trata de partidos políticos, o sea, fuimos elegidos y elegidos por una tarea determinada, que efectivamente escribir la Constitución. Ahora es que el mecanismo también de presentación de muchos de ellos fue a través de los partidos políticos. Bueno, de todas maneras, se aplicó el mismo sistema electoral además, con algunos ajustes, obviamente, con algunos cambios, pero se aplicó el mismo sistema electoral que valga la redundancia, se le aplica a los diputados. Pero yo quiero tomar un punto de lo que decía Rodrigo antes. Yo creo que, a ver, hay varios factores de que generaron la crisis política y la crisis social en la cual estamos hoy día. Yo creo que uno tiene que ver con lo que hemos conversado en materia económica, en materia también de las demandas sociales que se veían venir, ¿cierto? Este tema de las pensiones bajas era una cuestión que era evidente que iba a pasar, ¿eh? Con un porcentaje de cotización, lo decía bien Pablo antes también, no solamente le daba, sino que con un porcentaje de cotización del 10% no daba, ¿cierto?, para lograr las pensiones frente a la expectativa que tenía la gente de lo que iba a recibir, ¿eh? Y en países desarrollados, donde también tienen un sistema mixto igual que el nuestro, son 18%, entre el 18 y el 20% de cotización. Entonces, eran cosas que se veían venir, pero nadie, o sea, finalmente no se hizo nada, ¿eh? Yo creo que ahí la política falló, pero también creo que hay un tema de diseño institucional que terminó agudizando la crisis que tenemos hoy día. Lo voy a explicar quizás bien breve, pero tenemos un régimen presidencial, ¿verdad?, donde el presidente tiene atribuciones que son importantes, ¿cierto? Yo no diría que es un presidencialismo reforzado a esta altura porque es cosa de ver lo que ha hecho el Parlamento. No, es cosa de ver lo que pasa todos los días. Lo que pasa todos los días, con un sistema de elecciones conjuntas, donde se elige a todos los diputados, se reemplaza a toda la Cámara de Diputados cada 4 años, se elige presidente y la mitad del Senado, y con un sistema electoral proporcional o multipartidista y fragmentario. La lógica de las elecciones conjuntas con el presidente de la República, por eso es importante lo que decía Rodrigo en términos de repensar el diseño, tenía sentido con el sistema electoral binominal. ¿Por qué? Porque era más probable que el presidente tuviera mayoría para poder sacar sus reformas adelante con ese sistema electoral. Entonces la lógica de las elecciones conjuntas con el sistema electoral binominal tenía sentido. Pero cuando cambió el sistema electoral, mantuvimos las elecciones conjuntas y obviamente el presidente tenía cero posibilidad, cualquiera fuera el presidente, de tener mayoría,
para poder sacar sus reformas adelante. Entonces, ¿qué es lo que se generó? Lo que en la academia se denomina parálisis institucional o gobierno dividido, la tormenta perfecta. Un presidente que no tiene mayoría en el Congreso y que incluso no solo no tiene mayoría, sino que dentro de su propio sector tiene forados importantes. Bueno, y eso se generó por la mezcla de los temas. Rodrigo también lo decía, distritos muy grandes, el sistema electoral cambió de 60 distritos a 28, lo que hizo que los distritos sean muy amplios, donde los parlamentarios no llegan, no se genera esa confianza, no se genera esa identificación del elector respecto a su representante, y la promesa, gran promesa que tenía ese sistema electoral era mayor representatividad. Y lo que generó fue todo lo contrario, ¿no? José, ¿puedo interrumpirte si uno le pregunta a una persona quiénes son tus diputados? Pregúntale por uno en el distrito 8, que son 8. Y no saben. No sabe, sí. Uno no sabe. Solo probablemente se reconoce al alcalde, ¿no? Como bueno, se conoce. Efectivamente, por la cercanía, ¿verdad? Pero lo que decía Rodrigo, o sea, un sistema electoral que pasa de 60 distritos, que era el binominal, ¿verdad? Se elegían 2 por distritos, era 120, a un sistema que llegas a 28 distritos, o sea, perdón, sí, 28 distritos electorales. El distrito 8, por ejemplo, Pudahuel, Maipú, se eligen 8 diputados. Vamos a preguntarle a los ciudadanos de Maipú y de Pudahuel que te nombren 2. O sea, no tienes en el fondo esa representación directa. Parte de eso es lo que hay que repensar. De todas maneras, el diseño institucional lo veníamos diciendo varios, porque algunos dicen, por ejemplo, oye, pero tú estuviste, a mí me lo dicen, bueno, me lo dicen siempre, ya estoy acostumbrada, pero tú estuviste para el rechazo, ustedes no querían cambio. Eso no es cierto. Nosotros, profesores de Derecho Constitucional, venimos hablando de reformas a la Constitución desde hace años. De rediseño institucional. Y de rediseño institucional, porque esto se debía venir. Pero finalmente lo importante termina postergando, o sea, lo urgente termina postergando lo importante, pero era evidente que iba a pasar al menos una crisis de esta naturaleza en términos del diseño institucional. Sí. A eso hay que mezclar otros factores, por supuesto, no es el único factor, pero es un factor relevante a tener en cuenta. Pablo ha estado asintiendo todo el tiempo. Pablo, tu opinión sobre esto, y deja solo agregarte algo. Me encantó lo que dijiste, de la noche a la mañana queremos ser Finlandia, a veces queremos ser Australia, de repente queremos ser los nórdicos, bueno, y de repente también queremos ser Nueva Zelanda. Y yo digo, pero ¿por qué no podemos ser Chile? Chile en su mejor versión. ¿Tienes alguna aproximación respecto de lo que decía Constanza, de este rediseño que podríamos hacer, que encauce de mejor manera y encuentre mejor solución a los problemas de desigualdad que ya conocemos y que pareciera ser nuestra gran fractura? Yo estoy muy de acuerdo. Hay que destrabar la representación política para salvarla, lo que significa la mediación, que en todo caso es algo necesario. Esta ilusión de que el pueblo unido avanza sin partido es falsa, siempre ha sido falsa. El volumen, la extensión del territorio, de las unidades políticas que hoy día tenemos, y el volumen de ciudadanía que tenemos, hace necesario que existan grupos más o menos organizados por los cuales uno vote. Otra cosa es la oligarquización de los partidos, todos los efectos nocivos que tuvo el binominal en términos de que se alejaron, digamos, de los territorios, de las personas, de las causas, etcétera, etcétera. Pero recuperar los partidos es algo esencial, y eso significa recuperar la capacidad de representación. Pero irse contra los partidos per se, o pretender que no se requiere mediación institucional, es una locura, es un espejismo, que de nuevo es un callejón oscuro en el cual podemos estar batallando por años de años sin sacar nada en limpio. Respecto a por qué no podemos ser Chile, bueno, Chile, lamentablemente, si uno revisa la historia de Chile, siempre hemos estado mirando otros sistemas institucionales, ya fuera Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Y copiando también instituciones de todos lados, muchas veces haciendo unos pastiches que después ya nadie entendía. Pero efectivamente tenemos una oportunidad de acercarnos a la realidad concreta de nuestro territorio y de nuestro país, y tratar de construir desde ahí instituciones que hagan sentido y puedan hacerse cargo, digamos, de los distintos aspectos y particularidades. Por eso, antes de venirme al doctorado, traduje el Federalista, que es una obra, digamos, de debate, de artículos, una compilación de artículos de Hamilton, Madison y Jay, discutiendo la Constitución de Estados Unidos. Y la gracia de ese libro no es copiarle recetas al Federalista. Bueno, de hecho, ellos eran muy desconfiados de los partidos políticos, partiendo por ahí, sino mostrar una forma de razonar, de pensar políticamente, anclada en territorios, anclada en la razón pública, además, y anclada en argumentos que tienen que ver con, efectivamente, las ventajas comparativas de los países, el nivel educacional, los distintos, digamos, conflictos estratégicos que podemos enfrentar, internos y externos, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma, esa capacidad de pensar constitucionalmente, no en el aire, no en abstracciones, digamos, flotantes, sino
a partir de la realidad concreta. Yo voy a citar al amigo Hugo Herrera, como del pueblo y su territorio. Yo creo que lo que nos hace falta, y el esfuerzo de traducir el federalista fue pensando que íbamos a enfrentar un debate constitucional como este, y que necesitamos ese tipo de reflexión en vez de eslóganes y show. Yo en eso soy menos optimista que el exministro, lamentablemente, porque están las presidenciales y ya hemos visto que los políticos están vueltos locos tratando, digamos, de congraciarse con el pueblo o con lo que ellos creen que es el pueblo, haciendo las piruetas más absurdas, y eso va a durar hasta que sea la presidencial. Con lo que creen efectivamente que es el pueblo, que son los ciudadanos, ¿no? Uno que reportea y que conversa, la verdad es que ve otro panorama, otro escenario, otras opiniones totalmente distintas. Estamos cerrando ya, me encantarían sus reflexiones finales y lo que quisieran decir en este foro. Janet, partimos por ti. Bueno, agradeciendo la invitación de la Cámara Chilena de Construcción, mi mensaje es que acá no solamente deberíamos mirar todos los debates y reformas pendientes del Estado, que hemos escuchado comentarios muy interesantes en este panel, sino también desde la empresa hacerse cargo de la transformación que los mercados necesitan. Esto destensiona el debate. La Cámara Chilena de Construcción está impulsando mayor transparencia en las obras públicas, por ejemplo. Ojalá se pueda avanzar sustancialmente en eso. La Comisión de Gasto Público ha hecho recomendaciones muy concretas en eso. Pero en términos generales, los gremios empresariales tienen que hacerse parte de la transformación y de las propuestas de mejor regulación del mercado, porque va a haber tanto necesidad de gasto público ahora durante la pandemia y cuando termine en la recuperación, que necesitamos repensar el mercado y hacer que el mercado sea más justo. Y ahí, si los gremios no se hacen parte de este debate, los otros van a proponer las ideas nuevas, y vimos recién en la elección de la constituyente que lo que la ciudadanía quiere es innovación. Así que ojalá los empresarios se hagan parte de la innovación que necesitamos también en los mercados. Yo creo que nos hace bien al país y destensiona el debate que van a tener los constituyentes. Rodrigo. A ver, yo creo que no quiero parecer tan optimista como Pablo dijo. Yo creo que hay muchos riesgos para adelante. Se juegan muchas cosas estos próximos 12 meses, 16 meses. Pero quiero decir que estamos en el mismo bote todos, o sea, no hay cómo escaparse de esto, y por lo tanto comprometerse con esto es muy importante. Conversar más, que el tema, con lo que decíamos antes, ¿no? con una predisposición al diálogo de verdad. Y yo siempre cuento la historia de un sándwich de jamón con huevo, en que en ese sándwich la gallina participa y el chancho está comprometido. Bueno, yo creo que somos como el chancho ahora en lo que viene de discusiones públicas en los próximos meses, así que mejor participemos. La gallina participa y el chancho está comprometido. Una buena mezcla, una buena analogía a lo que está ocurriendo hoy día. Constanza, te escuchamos a ti en tus reflexiones. Sí, bueno, yo creo que efectivamente estamos en un momento muy difícil. Yo no sé si soy optimista, pero soy cautelosamente optimista en términos de que tenemos una responsabilidad por delante que es bien relevante en la Convención Constituyente. Y tomo las palabras de lo que decía Rodrigo antes. Yo creo que este es un buen momento para renovar la política. La renovación de la política no solamente tiene que ver con caras nuevas, con jóvenes. Con jóvenes, gracias, sí. Muy pero por favor, joven, somos pero todos todavía. con caras nuevas, sino que tiene que ver con una aproximación distinta a los problemas y una aproximación distinta a las discusiones, que tiene que ver con ser bien claro en lo que uno cree, directo respecto a nuestras convicciones, pero dejarse persuadir por el argumento del otro y escuchar al otro, porque yo por lo menos me ha tocado varios debates con políticos quizás con más trayectoria, que como que van y dicen lo que quieren decir, fin, y no escuchan lo que uno está diciendo. Bueno, y eso me parece que la Convención Constituyente se va a tener que dar necesariamente por cómo están los incentivos, y yo creo que es importante que cada uno, desde su rol, aquí aprovecho de agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción, cada uno de su rol tiene que colaborar con lo público. Lo público no puede ser exclusivamente lo estatal. Desde cada vereda que tenemos, ya sea privada, ya sea académica, ya sea política, tenemos una responsabilidad con nuestro país, y lo público no se puede traducir exclusivamente en lo estatal. Y lo que está haciendo la Cámara Chilena de la Construcción hoy día con este debate me parece que es precisamente colaborar con eso, colaborar con lo público.
Muy bien, Pablo, tus reflexiones. Yo de verdad creo que el gran desafío para los próximos años, para los próximos 15, 20 años, es hacer que ninguna persona que habite en nuestro país sea demasiado pobre frente al mercado y al mismo tiempo demasiado rica frente al Estado. Que no haya más personas en esa tierra de nadie en la que le ha tocado desarrollarse, digamos, a buena parte de la clase media en nuestro país. Y para eso necesitamos que tanto el Estado se profesionalice y extienda, digamos, sus brazos, su capacidad de acción, y que los privados, que el mercado, extienda su capacidad de acción, y también, obviamente, la sociedad civil. Son esas las tres fuerzas y los tres pilares que tenemos. Y eso, entonces, uno dice, bueno, no podemos ponernos a legislar ahora en medio de este clima, puede ser, pero los privados sí pueden hacer muchas diferencias en el contexto en que estamos. No solamente hay que esperar, digamos, todo de la acción del legislativo o de los poderes del Estado. La sociedad civil y los privados tienen una enorme responsabilidad y una enorme capacidad también para incidir. Hay que aprovecharla ahora. Y lo otro es abrirse a pensar efectivamente, y yo estoy muy de acuerdo con Janet, en un nuevo pacto de clase. Los países que avanzaron, que salieron, digamos, de situaciones de lucha de clase muy violentas y muy brutales, la historia de Europa en ese sentido es brutal, lo hicieron construyendo estados sociales en base a un pacto de clase digamos, que cerrara esta brecha entre estructura institucional y estructura social, y eso es lo que necesitamos hoy día. Ahora, sí, eso depende justamente de una tregua de élites. Si las élites quieren, y en este caso la izquierda tiene más responsabilidad en sus hombros porque tiene una mayoría, si quieren ir a la batalla y en verdad lo que prefieren es masacrarse, digamos, para conquistar un poder total, lo que vamos a tener es una masacre, y esos procesos duran 15 años, que son generalmente de brutalidad y pobreza. Yo espero sinceramente que elijamos el camino de la prosperidad, de la moderación y de la construcción, digamos, de lealtades comunes en torno al Estado social. No me gustaría, digamos, terminar, digamos, avanzar hacia la vejez en un país prácticamente en guerra civil. Plenamente de acuerdo. Muchísimas gracias a todos por sus reflexiones. Antonio les va a hacer entrega de un recuerdo a propósito de este conversatorio que va cerrando entonces esta parte o esta jornada, por lo menos de día jueves, en esto que ha sido la semana de la Cámara Chilena de la Construcción. Antonio, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Unas flores para Constanza, un aplauso también de todos ustedes que se encuentran acá para nuestros invitados al conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una foto, ¿no? Les vamos a sacar una foto y van a aparecer ustedes también, Pablo y Janet. Así es que... Más separado. Para que miren ahí al frente. Que no nos funen ahí. Está muy bien. Oye, yo quería flores. Yo te puedo regalar una de ahora sí. las flores. Sí, nos faltaron flores para ti, Janet, pero te haremos llegar allí. Un presente. También. Pablo, estás un poco más lejos. Me gustan las flores. Un gusto, que estés muy bien. Gracias, Janet. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Antonio, te pasaste. Gracias, Rodrigo. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, Janet. Chao, Pablo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No te preocupes, no te preocupes. No, sí, lo pasamos bien, Rodrigo, tomamos bien, desayuno. Nos desconectamos sí, ya de rato. nuestros invitados, despedimos a nuestro panel, les agradecemos por supuesto que hayan estado con nosotros. Sin duda un tema súper importante, interesante, estuvo entretenida, quiero decir, la conversación. Estoy segura de que todos tenemos nuestra responsabilidad propia, ¿no?, para lo que podamos construir para mañana. Con este panel entonces de lujo damos por finalizada ya esta conversación y agradecemos por supuesto las acotaciones, experiencias, y esperamos también que esto les haya servido a ustedes para su propia discusión. Comenzamos a despedirnos, esperamos que todo lo expuesto haya sido provechoso, pero antes de que nos abandonen, y como siempre, les quiero recordar algo que es súper importante, que es la encuesta de satisfacción de la jornada de hoy, porque eso nos permite mejorar, nos permite evidenciar las temáticas que son realmente de su interés y obviamente mejorar también nuestras próximas transmisiones. Y acercándonos al final de esta semana, les tenemos una increíble invitación. Por cortesía de la Caja Los Andes, hoy día podemos disfrutar de una gran obra. Es una comedia exclusiva para todos los participantes de la Semana de la Construcción. Tendremos una antesala para poder compartir con los actores a las 8:30 horas, obviamente todo vía Zoom. Para saber más acerca de esta actividad, para inscribirse también, lo pueden hacer en www.semanadelaconstrucción.cl. Que tengan un súper día, muchísimas gracias y ya los esperamos mañana. Que estén muy bien, chao.
interesante la conversación. ¿Sí? Yo tengo un sueño. Mi sueño es que podamos construir juntos y con los trabajadores un mejor país donde podamos vivir, donde podamos disfrutar de la infraestructura, donde se pueda disfrutar ellos con sus familias, con plazas, lugares que nos acerquemos unos a otros. Yo tengo un sueño. Sueño que los niños en Chile vivan en un país con oportunidades para todos, donde puedan crecer y desarrollarse en ámbitos personales y profesionales, pero sobre todo en términos de seguridad laboral. Sueño que lleguemos todos sanos y salvos a nuestros hogares, porque nuestras familias nos esperan en casa. Yo tengo un sueño, y es que mi país sea capaz de otorgar un hogar a cada familia chilena, porque un hogar representa un sueño cumplido o una meta lograda. Y por más que sobre todas las cosas significa de que podemos dejar una herencia para nuestros hijos. Yo tengo un sueño. Sueño con un país donde prime el diálogo, la empatía, la colaboración. Sueño en un país donde valoremos la diversidad, donde nos sentemos a conversar con respeto para construir el Chile que todos queremos. Tengo un sueño. Y ese sueño tiene que ver con el desarrollo regional, en que cada una de las regiones pueda expresar su potencial al máximo, reconocer sus identidades, lograr de alguna manera un desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente, pero a la vez inclusivo con cada uno de sus habitantes, de manera tal de que reconozcamos las identidades regionales como parte de la unidad de un todo mayor que es nuestro país. Ese es parte de mi sueño. Yo tengo un sueño. Que todos los jóvenes tengan igual oportunidad de acceso a la educación y que, sin contar su condición económica, social y cultural, puedan aprender y transmitir sus conocimientos. Solo así tendremos una sociedad más próspera para todos. Yo tengo un sueño, pero un sueño de ciudad. Ciudades cercanas, ciudades amables, ciudades recorribles, con gente en las calles. Donde el comercio, donde la cultura quede cerca de la casa. Ciudades que nos acogen, ciudades que nos recogen. Pero antes que nada, ciudades bellas y ciudades amables.